pasando a lo que ya es haciendo una pequeña introducción acerca de lo que es el manejo de atenciones de urgencias y emergencia. Primero tenemos que diferenciar qué es una urgencia y qué es una emergencia, ¿no? Entonces vamos a tener que la urgencia es una situación de salud que no pone en riesgo una vida, ¿no? Y requiere atención médica dentro de un periodo de tiempo razonable, ¿no? O sea, no requiere, no requiere una atención inmediata y no requiere una atención dentro de las 24 horas. Entonces, pasado ese tiempo, ¿no? Se tiene que atender una urgencia. Y una emergencia es aquella situación de salud que pone en riesgo la vida o la función de algún órgano y requiere atención médica inmediata. Entonces, la emergencia no puede esperar menos de 24 horas, ¿no? Tiene que ser una atención inmediata. En cambio, la urgencia puede esperar un cierto tiempo. Pasado las 24 horas, uno ya puede atender una urgencia, ¿no? Entonces, no va a ser lo mismo una urgencia que una emergencia. Aquí tenemos unos claros ejemplos, ¿no? Dentro de unas urgencias para más o menos que vayan identificando qué es una urgencia y qué es una emergencia, ¿no? Dentro de las urgencias, por ejemplo, podemos tener una bronquitis, ¿no? Náuseas y leve indigestión. Náuseas sin llegar a vómito, ¿no? Náuseas la sensación nada más, ¿no? Sarpullido, tos, dolor de cabeza y mareos, congestión nasal, dolor de garganta u oído y enrojecimiento de los ojos, ¿no? Y una emergencia en la que se debe atender inmediatamente menos de 24 horas, ¿no? Una fractura grave, envenenamiento, una quemadura importante, ¿no? Más del 10% de la superficie corporal, ¿no? Ataque de asma, desmayo y convulsiones, pérdida de la memoria, pérdida de la visión, ¿no? Entonces ahí podemos ya identificar cuál es una diferencia entre urgencias y emergencias, ¿no? Entonces, un resfrío común, ¿no? Que uno tiene una congestión nasal, pues si va por emergencias, obviamente lo van a atender, pero haciendo una prioridad, ¿no? La prioridad siempre son las emergencias. Recuerden que las emergencias se tienen que atender inmediatamente. Y las emergencias, pues, dentro de los hospitales o en entidades públicas o entidades privadas algunas, ¿no? Por ley de emergencia, pues se atienden las 24 horas. La emergencia tiene que estar las 24 horas del día funcionando, ¿no? Y debe contar con un equipo selecto de médicos que trabajen bajo la mayoría de demandas eh, de ese tipo, ¿no? Por lo general son cuatro áreas las que siempre están en emergencias, ¿no? Pediatría, medicina general o medicina interna, cirugía y el otro es ginecología, ¿no? Estas cuatro áreas son las que tienen emergencia las 24 horas del día. Entonces, esas cuatro áreas se van a encargar de dar soporte estas 24 horas del día, pero obviamente atendiendo pues las emergencias. Las urgencias pueden atenderse de dos maneras, ¿no? Una vez pasada una emergencia y uno dispone de tiempo, puede atender una urgencia. O en su defecto, las urgencias pueden atenderse bajo consultorio externo. Entonces, dentro de las urgencias, ¿no? O dentro de estas emergencias, en urgencias o emergencias, ¿no? Como ya lo hemos definido, ¿no? ¿Cuál es una y cuál es otra? Vamos a tener que tenemos una metodología de triaje, ¿no? El triaje es aquella selección por prioridades de un paciente. Entonces, para hacer un triaje, ¿no? Hay muchos métodos, ¿no? Cada entidad maneja un método que ellos crean conveniente, ¿no? El método más utilizado es el método START, que es un método, no bien resumido, para determinar las prioridades de atenciones, ¿no? Entonces, aquí vamos a mantener las prioridades, por eso es que cuando uno llega a emergencias, ¿no? Siempre pasa por triaje. La gran mayoría de hospitales tiene triaje. Y ese triaje pues determina si es que realmente uno requiere la prioridad de ser atendido inmediatamente o no requiere pues que pueda esperar, ¿no? Y se le da prioridades a otro tipo de patologías, ¿no? Entonces, aquí en el método STAR tenemos es un método bien resumido para determinar qué persona puede ser atendida inmediata o no inmediatamente. Entonces, vemos, ¿no? La persona camina, si camina, entonces le van a dar prioridad 3. La prioridad 3
es la última de las prioridades, ¿no? Esta prioridad 3 puede ser atendido el paciente entre más de 48 y menos de 72 horas, ¿no? O sea, tiene que ser atendida en ese lapso, ¿no? O sea, obviamente sí tiene que ser atendido, pero no de manera inmediata, ¿no? Porque no es una emergencia. Si camina, entonces le damos prioridad 3. Va a estar con un cartelito de color verde, ¿no? No camina, entonces si no camina, pasamos al siguiente punto. Respira. Respira, no respira, entonces se le debe abrir la vía aérea, ¿no? Si veo que la vía aérea está, o sea, la boca, ¿no? Si abro la boca y veo de que no tiene ningún cuerpo extraño, de que todo está normal y no respira, entonces ya es un paciente fallecido, entonces se le da prioridad 4. Obviamente ya no se atiende a ese paciente, ¿no? O a esa persona porque obviamente ya se encuentra fallecida. Pero si abro la vía aérea, ¿no? Y veo que tiene dificultad, ¿no? O que tiene un cuerpo extraño, pues obviamente le voy a dar prioridad 1, ¿no? Porque su vida está en peligro. Entonces la prioridad 1, que es el cartel rojo, le voy a indicar, ¿no? Que este paciente que he visto y he comprobado que tiene un cuerpo extraño o que tiene dificultad respiratoria, ¿no? O que tiene una obstrucción con la lengua, entonces voy a darle pues eh, prioridad inmediata que es roja, ¿no? Pero si no respira, a pesar de que ya he visto la vía aérea, ¿no? Y está despejada y no tiene no tiene ni siquiera algún esfuerzo por respirar, o es más, ni siquiera emite un sonido o algo, ya pues se le da como prioridad 4 un cartel negro que ya es fallecido, ¿no? Eh, entonces, respira, si respira, sí, ¿no? Si respira, paso al siguiente ítem, ¿no? Frecuencia respiratoria, ¿no? La frecuencia respiratoria, recuerden que lo normal aproximadamente es entre 17 a 20 respiraciones por minuto, ¿no? Más o menos entre ese rango está, entre que pongámosle 15 a 20, ¿no? Pasado, pasado estos de aquí, ya hay patología, ¿no? Bradisfignia y taquisfignia, ¿no? Eh, Aquí vemos la frecuencia respiratoria mayor a 30 por minutos, ¿no? Si presenta frecuencia respiratoria mayor a 30 por minuto, o sea, 30 respiraciones en un minuto, ¿no? Que no es normal, ¿no? Como le dije, más o menos el rango está entre 20 y 22. Le doy prioridad 1 porque obviamente tiene un problema respiratorio. Entonces, si no lo atiendo de inmediato, este paciente puede complicarse y puede llegar pues a fallecer. Entonces, tengo que darle prioridad 1, le doy prioridad 1, ¿no? Si no tiene esta frecuencia respiratoria más de 30 por minuto, está una frecuencia respiratoria normal, paso al siguiente ítem, ¿no? Que es verificar el pulso radial. Verifico el pulso radial. Si no tiene pulso radial, pero sí respira, o sea, sí está respirando, pero no tiene pulso, entonces ese también es una emergencia, ¿no? Tengo que darle prioridad 1. Le doy prioridad 1, le pongo un cartelito rojo, ¿no? Lo identifico como un cartel rojo para que sea atendido inmediatamente porque algo debe estar pasando. Tal vez puede tener tal vez un problema que se está iniciando, un problema ya cardíaco, puede estar iniciando un infarto, puede estar iniciando un problema, ¿no? de tromboembolismo. Entonces, tenemos que determinar pues exactamente qué es lo que está pasando, entonces tenemos que actuar inmediatamente, ¿no? Si tiene pulso, ¿no? Y le hablo, obedece órdenes sencillas, ¿no? O sea, respira, tiene frecuencia respiratoria normal, tiene pulso normal y obedece órdenes, ¿no? Si obedece órdenes, le doy prioridad 2. Entonces, por ejemplo, supongamos, viene un paciente, ¿no? Camina así, respira así, tiene una frecuencia mayor de 30 por minuto, bueno, tiene una frecuencia normal. Paso al siguiente ítem, ¿tiene pulso? Si tiene pulso, paso a la otra. Obedece órdenes sencillas, o sea, yo le pregunto su nombre, le pregunto, me responde con normalidad, entonces ya lo pongo como urgente, ¿no? Como una prioridad 2 que es de color amarillo, ¿no? Que yo lo puedo atender, no inmediatamente, porque veo que sí responde a mis preguntas, lo veo que no tiene una frecuencia respiratoria, tiene una frecuencia respiratoria normal, ¿no? Su pulso está normal, ¿no? Está respirando normal, tal vez tenga una afección, un dolor, un cólico, ¿no? Que se puede manejar, ¿no? No inmediatamente, ¿no? Pero sí, obviamente tiene que darse, pues, atención, ¿no? Se tiene que atender. Em,
Si no obedece a las órdenes, que es, quiere decir a que no tiene una conciencia adecuada, ¿no? Lo vamos a catalogar como una atención de prioridad inmediata, rojo, ¿no? ¿Por qué? Porque debe tener tal vez algún problema a a nivel cerebral, ¿no? Puede que esté iniciando un infarto cerebral, puede que esté iniciando una hemiplegia, entonces hay que determinar, ¿no? Adecuadamente haciéndole estudios, ¿no? Viendo de qué manera podemos llegar a ese diagnóstico. Y tenemos obviamente pues que poner como prioridad uno, que es la prioridad roja, que tenemos que atenderlo inmediatamente en menos de 24 horas, ¿no? Hay que, hay que abrir la vía aérea cuando sea necesaria, ¿no? Si es que vemos que está respirando, no es necesario abrir la vía aérea, simplemente eso se examina después, ¿no? Pero si vemos que no respira, obviamente hay que abrir. Igual con las hemorragias, ¿no? Si veo que tiene una hemorragia activa, ¿no? Entonces yo actúo de inmediato, ¿no? Le pongo pues es como prioridad uno, ¿no? Porque una pérdida sanguínea pues puede llevar a la muerte, ¿no? Eh, tengo que atenderla, pero si veo que tiene un corte y está controlado, pues obviamente evalúo cómo está este paciente, evalúo cómo está la hemorragia o cómo ha sido el corte, ¿no? Si veo que es un corte no profundo, no está sangrando y el paciente responde normal, camina, respira, está todo normal, entonces sí, puede esperar, ¿no? Puede esperar un lapso de tiempo para poder ser suturado, ¿no? Aquí vemos la frecuencia de patologías más principales que llegan a atenderse dentro de emergencias, ¿no? Vemos que son las emergencias traumáticas, ¿no? Por lo general, las traumáticas son las que llegan siempre al hospital, ¿no? Un accidente de tránsito, ¿no? Un corte, ¿no? Un golpe, ¿no? O se cayó de las escaleras, se cayó del quinto piso. Entonces, las traumáticas casi se llevan, ¿no? Un gran porcentaje de atenciones dentro del hospital, ¿no? Más o menos 35% de las atenciones son traumáticas, ¿no? El que le sigue son las quirúrgicas, que son abdomen agudo, ¿no? El abdomen agudo es una patología, ¿no? Muy común dentro de cirugía, ya que el abdomen agudo ¿por qué se llama abdomen agudo? Porque es un abdomen, ¿no? Que probablemente termine en cirugía, ¿no? O sea, entonces un abdomen agudo puede ser abdomen agudo quirúrgico, el cual es, por ejemplo, una apendicitis es un abdomen agudo quirúrgico. Tengo que operarlo inmediatamente, ¿no? Porque se puede complicar y se puede, pues, puede morirse, ¿no? Hay también abdomen agudo clínico, pero el abdomen agudo clínico, pues, se maneja pues con medicamentos, esa es una urgencia, ¿no? Hay que saber diferenciar cuándo es agudo y cuándo es clínico, ¿no? Obviamente eso lo tiene que hacer pues un médico que esté en emergencia. Las emergencias psiquiátricas también es importante, ¿no? Por ejemplo, dentro de estas emergencias psiquiátricas, pues están los riesgos de suicidio, ¿no? Pacientes que tienen problemas con depresión, con ansiedad y toman fármacos, ¿no? Para acabar con su vida, ¿no? Que atentan contra su vida. Entonces, esas también representan un gran porcentaje que llegan a emergencias. Igual las neurológicas, dentro de las neurológicas, pues tenemos que sufre mayormente los adultos mayores, ¿no? Como por ejemplo puede ser pues una hemiplegia, ¿no? Un accidente cerebrovascular que me conduzca pues a la inconsciencia, ¿no? Yo estuve conversando con un adulto mayor y ese adulto mayor al siguiente día no despierta, ¿no? Entonces es una causa de llevarlo rápido a emergencia, ¿no? Si no despierta, obviamente es porque no responde, ¿no? Entonces, si no responde, no despertó, ¿no? Entonces lo llevamos a emergencia, probablemente sea una alteración neurológica, ¿no? Un accidente cerebrovascular. Es también una categoría importante, ¿no? Dentro de las emergencias. Las enfermedades infectocontagiosas es otra, ¿no? Por lo general, una enfermedad infectocontagiosa podría ser, pues, eh, una, puede ser una diarrea aguda debida a una bacteria, ¿no? Podría ser, eh, podría ser una tifoidea, entonces que me lleve a deshidratación severa y la deshidratación obviamente me puede llevar a la muerte.
Las ginecostétricas también tiene un apartado importante dentro de las emergencias, ¿no? Ya que las ginecostétricas por lo general aquí se pueden dividir en dos, ¿no? Ginecológicas, que es propiamente de la mujer, como por ejemplo algún sangrado que tenga la mujer, ¿no? Sobre todo las que están perimenopáusicas, ¿no? Siempre sufren de miomas uterinos, entonces viene mucho sangrado, ¿no? Por vía vaginal, pues sí, esa es también es parte de una emergencia, porque si uno no llega a controlar ese sangrado, puede sangrarse la persona y puede llegar a la muerte, ¿no? Y las obstétricas ya quiere decir que tiene un producto, ¿no? Que ya es una mujer gestando, ¿no? Entonces, aquí en las obstétricas, por lo general, son amenazas de aborto, ¿no? O rotura prematura de membranas, ¿no? Que es cuando uno ya rompe la fuente, ¿no? O un trauma obstétrico, ¿no? Que le golpearon, pues, el vientre. Entonces, estas también son emergencias porque ya no se pone en riesgo una vida, ¿no? Sino se ponen en riesgo dos vidas, ¿no? La vida de la madre y la vida del producto que puede ser el feto, ¿no? O el embrión. Em, También patologías gastrointestinales no quirúrgicas, ¿no? Una diarrea aguda severa, vómitos a repetición, enfermedades urológicas, que ya vienen, por lo general ya son enfermedades están dentro de la categoría que son un poco ya más aisladas, ¿no? No llegan mucho, ¿no? Por lo general siempre llegan eh, adultos mayores también, ¿no? Por problemas de obstrucción eh, urológica, ¿no? Ya no pueden orinar, ¿no? O tienen cistitis, ¿no? Entonces también es una emergencia, lo cual también pues el urologo tiene que eh, examinar, ¿no? También tenemos las neoplásicas, que es igual que las hematológicas, que son muy poquitas, ¿no? Las neoplásicas, por lo general, pues ustedes saben que los pacientes neoplásicos, ¿no? O los que llevan controles, ¿no? De oncología, son pacientes controlados, son pacientes vigilados. Entonces, para llegar a una complicación, a una emergencia, pues obviamente es en los estadios finales por lo general, ¿no? Entonces, esas también representan, pero en muy pocas ocasiones, ¿no? Muy poco porcentaje. Entonces, ¿qué tenemos que tener nosotros en mente para poder atender, ¿no? O digamos, para poder resolver ese tipo de patologías ante una emergencia? Recuerden que las emergencias o las urgencias pues ocurren en momentos inesperados, ¿no? Ocurren en momentos inesperados que no están planificados y nosotros tenemos que saber pues llevar unos ciertos criterios para poder no perder la calma, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los puntos claves aquí? Tenemos que pensar con claridad, ¿no? Fríamente, no tenemos que dudar, ¿no? Obviamente, si dudamos si estamos en duda, ¿no? Si es una enfermedad que me conlleve la muerte o no, entonces ahí pues perdemos tiempo y dos, la duda pues por lo general pues acaba mal, ¿no? No se toman bien las decisiones. Entonces tenemos que pensar con claridad, no dudar, hay que sistematizar, ¿no? Hay que resumir, ¿no? ¿Qué debemos hacer, ¿no? ¿Qué debemos eh, accionar, ¿no? Hay que saber diagnosticar, ¿no? Para llegar al diagnóstico, para llegar al tratamiento adecuado, hay primero que saber cuál es el diagnóstico que tiene pues esta persona que ha llegado a nosotros por emergencia, ¿no? Entonces tenemos que diagnosticar, ¿no? Y la rapidez en la toma de decisiones. Una vez que yo ya pensé, no dudé y hice mi resumen, diagnostiqué, entonces tomo la decisión, ¿no? Una vez que ya tengo el diagnóstico, tomo la decisión. ¿Qué hago? Le inyecto algo, ¿no? Lo llevo a hospitalización, lo llevo a cirugía, ¿no? Entonces, esas tomas de decisiones son vitales, ¿no? Por lo general, esta rapidez en la toma de decisiones lo dan dos factores, ¿no? El conocimiento que debe tener el médico, ¿no? Y la experiencia que debe tener también, ¿no? Porque no es lo mismo, ¿no? Que un personal de salud llegue por primera vez a una emergencia o esté por primera vez frente a una emergencia que un médico que haya ya pues tenido 2 o 3 años de experiencia en esa área, ¿no? Entonces es muy totalmente distinto, ¿no? Entonces va a llevar este personal de salud que recién se ha incorporado, pues tiene que
que llegar a asimilar varias cosas, ¿no? Y poner pues la mente fría para poder actuar, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos que ver pues son tres enfoques básicos, ¿no? El enfoque diagnóstico como principal, que es el más grande, si pueden ver, porque para llegar a un diagnóstico en una emergencia eh, es un poco complicado, ¿no? Pero la experiencia, la base de la experiencia, ¿no? Las lecturas, el conocimiento del médico va a llegar a que este enfoque diagnóstico sea lo más breve posible, ¿no? Entonces, este enfoque diagnóstico va a tener que estar engranado con una terapia, ¿no? Obviamente la terapia va a depender del diagnóstico y esta terapia obviamente tiene que ser monitoreada. Si yo no monitoreo, si yo no vigilo, si yo no visito, si yo no converso, esto de aquí no va a funcionar. El paciente no se va a recuperar. Si alguno de estos tres falla, no se va a recuperar el paciente. Entonces, tienen que estar los tres engranados perfectamente para que se pueda recuperar una vida. Las principales emergencias, ahora vamos a pasar a lo que son principales emergencias digestivas en el adulto mayor, ¿no? Tenemos el abdomen agudo del anciano, hemorragia digestiva y diarrea aguda, ¿no? Esta es una de las patologías, de las tres patologías más comunes en el adulto mayor em, que llegan a emergencias. Esas son digestivas no neurológicas, ¿no? Recuerden que las neurológicas también tienen un alto porcentaje, ¿no? Antes de, antes de pasar a tocar las enfermedades más comunes, ¿no? Abdomen agudo quirúrgico del anciano, hemorragia digestiva y diarrea aguda, voy a pasarles un video para que puedan ver la diferencia, ¿no? Entre eh, urgencia, emergencia, ¿no? Y cuáles son las principales patologías. Hola, soy la licenciada Oyola y hoy vengo a explicar cómo se gestiona el área de emergencias. Empecemos diferenciando una emergencia de una urgencia. La emergencia es cuando la vida corre un evidente peligro, como en casos de pérdida de conocimiento, hemorragias, accidentes de tránsito, envenenamientos, entre otros. Y una urgencia requiere una atención inmediata, pero la vida no corre peligro inminente. Por ejemplo, cuando hay diarreas, contusiones, crisis leves de asma, fiebre u otros. El resto de situaciones se denominan consultas. Ahora que ya sabemos la diferencia, ¿qué casos crees que se atienden en emergencias? Exacto, solo se atienden casos de emergencias y urgencias. A diferencia de los consultorios, en emergencia se atiende por orden de gravedad. Para eso se maneja esta clasificación. Nivel 1, color rojo. Si el paciente llega para resucitación, la atención será inmediata. Nivel 2, color naranja. Si es una emergencia, el tiempo de espera será de entre 10 y 15 minutos. Nivel 3, color amarillo. Cuando se trata de una urgencia, la espera será de 60 minutos aproximadamente. Nivel 4, color verde. Cuando es una urgencia menor, la espera será no menor de 2 horas. Nivel 5, color azul. Si el caso no se considera una urgencia, se deberá esperar al menos 4 horas. Aprendamos a diferenciar estos casos para hacer un uso responsable del servicio de emergencia y así poder salvar más vidas. Pero me pudieron observar, ¿no? Las diferencias entre una urgencia y una emergencia. Ahora les voy a pasar otro video para que vean más o menos la diferencia también.
Bienvenidos al canal de Celadores Online. Hoy hablaremos de los conceptos de urgencia y emergencia. Según la OMS, urgencia es la aparición fortuita en cualquier lugar o actividad de un problema imprevisto o inesperado de causa diversa y gravedad variable, que genera la conciencia de una necesidad inminente de atención por parte del sujeto que lo sufre o de su familia. También lo define como toda aquella patología cuya evolución es lenta y no necesariamente mortal, pero cuya atención no debe retrasarse más de 6 horas. Según la Asociación Médica Americana, urgencia es toda aquella condición que, en opinión del paciente, su familia o quien quiera que asuma la responsabilidad de la demanda, requiere una asistencia inmediata. De dichos conceptos se deriva que urgencia es una situación en la cual no existe riesgo inminente de muerte, pero se requiere asistencia médica en un corto periodo de tiempo, según la circunstancia, para evitar complicaciones mayores, ya sea por la aparición súbita de un cuadro grave, o por un accidente, o por empeoramiento de una enfermedad crónica. Emergencia, según la Asociación Médica Americana, es aquella situación urgente que pone en peligro inmediato la vida del paciente o la función de algún órgano vital. La emergencia manifiesta una urgencia vital objetiva y requiere asistencia inmediata para mantener la vida del individuo o evitar la aparición de secuelas graves. Normalmente estamos ante una emergencia cuando la persona afectada está inconsciente, se sospecha que ha sufrido un infarto o tiene un paro cardíaco, existe pérdida abundante de sangre, sospecha que puede haber huesos rotos, sospecha que puede haber heridas profundas como pueden ser las originadas por un arma blanca, cuando se observan dificultades para respirar, quemaduras severas o una reacción alérgica severa. En el siguiente cuadro encontrarás las diferencias entre urgencia y emergencia. Bueno, ahí también hemos visto el video de para diferenciar una urgencia y una emergencia, y ahora vamos a ver también un videito acerca de el triaje antes de pasar a las patologías. ¿Qué es una urgencia médica? Una urgencia médica es cualquier condición que afecte la salud de una persona y que requiere de pronta atención. En el IMSS adoptamos la clasificación universal llamada triage, que divide por color los padecimientos para brindarte una atención rápida. Azul hace referencia a padecimientos no urgentes que pueden ser atendidos en tu unidad de medicina familiar. Ejemplo, dolor de garganta, erupción de la piel, vómitos, golpes sin sangrado, molestias de oído, tos, dolor abdominal no intenso, comezón en los ojos, estreñimiento, entre otros. Verde. Identifica los padecimientos no graves que requieren atención médica pero no de urgencia. Estos pueden ser atendidos en la unidad de medicina familiar. Ejemplo, dolores de espalda, fiebre, diarrea y pequeñas quemaduras o torsiones de tobillo. Amarillo. Hace referencia a una situación poco grave que requiere valoración médica rápida para descartar problemas que pongan en riesgo tu vida. Aquí sí es necesaria la atención en el servicio de urgencias del hospital. Ejemplo, dolores abdominales fuertes, deshidratación, convulsiones frecuentes y algún cuerpo extraño en boca, oído o nariz. Naranja. El paciente requiere valoración médica rápida. Ejemplo, quemaduras extensas,
falta de aire, ingesta de sustancias tóxicas con dolor leve, desorientación y golpes fuertes en los ojos con disminución o pérdida de la visión, entre otras. Rojo. Indica que la situación es muy grave, que la vida del paciente está en peligro de muerte y necesita atención médica inmediata. Ejemplo, paro cardíaco, pérdida de la conciencia, dolor en pecho, hemorragia intensa, convulsiones sin parar y quemaduras en el pecho y o rostro. En el IMSS, cuidamos de tu salud. Bueno, ya hemos visto ahí al anterior, como hemos visto también en el anterior, en las diapositivas, ¿no? En el anterior video, el triaje, ¿no? Tienen ellos también tienen su propia forma, pues, ¿no? De hacer triaje, ¿no? No solo con el triaje estar, sino se basan en un triaje con muchos más colores, ¿no? Igual es válido, ¿no? El triaje estar es para hacer un triaje más rápido, ¿no? Mucho más rápido y categoría, pues, hace solamente 4 categorías, ¿no? Para poder atender a una emergencia y diferenciarlo de una urgencia rápidamente. Bueno, pasando a lo que es el abdomen agudo. El abdomen agudo es un dolor y disconfort de inicio brusco, ¿no? Por lo general, generalmente estos padecimientos ocurren a cualquier hora del día con predominancia en la noche, ¿no? Menos de 6 horas. Por lo general es tan agudo el dolor, ¿no? Con una escala visual analgésica entre 7 a 10 de intensidad, 10 de 10, ¿no? O sea, es un dolor abdominal muy fuerte, podemos decir, ¿no? El cual pues tenemos de dos tipos, médico o quirúrgico, ¿no? Entonces el abdomen agudo puede ser médico o clínico y el otro es quirúrgico, ¿no? El médico por lo general es una urgencia, ¿no? Por ejemplo, una diarrea me puede llevar a un abdomen agudo quirúrgico por los cólicos que me dan con una intensidad de 10 de 10, pero no necesariamente significa que yo vaya a operarlo, ¿no? Y el quirúrgico sí es una emergencia porque en el quirúrgico viene, por ejemplo, un paciente con dolor abdominal eh, de tipo cólico también, ¿no? Más o menos a predominio del mm, ubicación por debajo del ombligo, ¿no? Que se va lateralizando hacia el lado derecho, ¿no? Se coge el lado derecho, incluso le duele, siente hincadas cuando camina y tiene náuseas, vómitos, ¿no? Entonces podemos decir o podemos suponer que puede ser pues un abdomen agudo quirúrgico, ¿no? Puede ser una apendicitis y esa sí es una emergencia, ¿no? Tiene que operarse lo más pronto posible porque recuerden que dentro de este abdomen agudo quirúrgico, pues la apendicitis eh, pasada ya las 12 a 18 horas ya se vuelve complicada, ¿no? Entonces hay que actuar lo más pronto posible, hay que hacer el diagnóstico, ¿no? 50% requieren hospitalización y el 30% son emergencias de este abdomen agudo, ¿no? Este abdomen agudo. Entonces el abdomen agudo más o menos la mitad se van a hospitalizar y van a terminar siendo médicos, y el 30% que no se hospitalizan pasan de frente a ser quirúrgicos, una emergencia, ¿no? Entonces tenemos tipos de dolor somático, ¿no? Dolor en la zona de injuria, por ejemplo, una úlcera péptica, por lo general una úlcera péptica, eh, el dolor es intenso, ¿no? En la cavidad abdominal, no es un dolor somático. ¿Por qué somático? Porque obviamente pues eh, es un dolor dirigido, o sea, uno sabe dónde le está doliendo, ¿no? Es un dolor que uno lo puede manifestar, lo puede decir, ¿no? Puede indicar incluso con su mano dónde exactamente le duele, ¿no? Por ejemplo, le pueden preguntar, el médico siempre se la pregunta, ¿no? Cuando uno va con dolor abdominal, siempre le dice, señálame con tu dedo en qué zona de tu abdomen te está doliendo, ¿no? Entonces, cuando es un dolor tipo somático, uno dirige, ¿no? Sabe dónde le duele, entonces dirige con su mano. Pero, ¿qué pasa con el dolor visceral, ¿no? El dolor visceral es totalmente distinto, es un dolor referido, que no se localiza, ¿no? Por ejemplo,
un cólico, ¿no? Un cólico, una colelitiasis o una colecistitis crónica calculosa, ¿no? Un cálculo a la vesícula. Es un dolor de tipo visceral, porque la víscera que está afectada es la vesícula. Y por lo general, este tipo de dolores, ¿no? Es un dolor, se le conoce en medicina como un dolor tipo sordo, o sea, no tiene una ubicación frecuente, ¿no? Si bien uno se agarra la parte superior derecha del abdomen, ¿no? Este no, por lo general, no siempre suele ser allí, ¿no? Porque este dolor puede caminar o puede referirse o localizarse en diferentes partes del abdomen, ¿no? Puede irse a la parte inferior, a la parte inferior izquierda, a la parte inferior derecha, ¿no? En el ombligo, ¿no? Por debajo del ombligo, por encima del ombligo. Entonces, no tiene uno no sabe describir el olor porque no lo siente, por lo general no lo siente ubicado, ¿no? Lo siente que empieza ahí y se va para la espalda, ¿no? O empieza ahí y se va para hacia la parte de abajo, entonces uno no sabe describir el olor, ¿no? Entonces algunos, por ejemplo, manifiestan cuando tienen ese tipo de dolencias, dicen todo el abdomen, ¿no? Se señalan todo el abdomen, que le está doliendo todo el abdomen, ¿no? Entonces, esas son las diferencias entre un tipo de dolor somático y visceral. Hay que manejarlo bien, ese tipo, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a manejar un abdomen agudo? ¿No? Primero hay que hacer una buena historia clínica. No tenemos que hacer una anamnesis. La anamnesis es la entrevista que yo le hago al paciente, ¿no? Para determinar, más o menos, me enfoca a qué diagnóstico, a qué diagnóstico se está yendo esa patología, ¿no? Y más o menos me da ideas de qué diagnóstico es simplemente por escucharlo. Recuerden que la anamnesis, un diagnóstico se basa en dos pasos, ¿no? En la anamnesis y en el examen físico. Entonces, el anamnesis más el examen físico me tiene que dar un diagnóstico. Entonces, la anamnesis por lo general me da el 80% del diagnóstico, ¿no? Mientras que el examen físico me da solamente el 20%, ¿no? Entonces, lo que el médico va obviamente a priorizar es la anamnesis, es conversar con el paciente, ¿no? El paciente cuando tú conversas, por lo general te dice toda la dolencia, cómo empezó, qué le ocasionó, ¿no? Qué tuvo, ¿no? Entonces, es más fácil porque ya me lleva un diagnóstico entre mi cabeza. Entonces, cuando yo ya tengo un diagnóstico dentro de mi cabeza, cuando voy a hacer el examen físico, ya hago un examen físico dirigido, ¿no? Supongamos, él viene por patología de abdominal, un dolor abdominal, ¿no? Entonces yo no voy a perder el tiempo examinando el cabello, examinando la piel, ¿no? Sí es importante examinarlo, pero me voy a ir dirigidamente al abdomen para corroborar lo que ya estoy pensando en diagnóstico de lo que he conversado con él. Entonces, allí es donde se da el diagnóstico. Y aquí viene, después de esto, vienen los exámenes auxiliares o de laboratorio. Entonces, en exámenes auxiliares y de laboratorio, ¿no? Tenemos, pues, si yo estoy pensando en una patología como un abdomen agudo de tipo quirúrgico, que es una apendicitis, pues le pido, pues, ya le pido sus exámenes para que ingrese a sala, ¿no? Su tiempo de sangría, perfil de coagulación, pido también un hemograma, ¿no? Para ver si es que, para ver cómo está, ¿no? Pido algunas enzimas, ¿no? Digestivas, eh, ¿no? Porque yo ya pensé que es eso, ¿no? ¿Qué más puedo pedirle, ¿no? Para complementar y para confirmar lo que yo ya pensé, ¿no? Un examen de imagen, ¿no? No sé si ustedes, bueno, los que están presentes, les habrá podido pasar, ¿no? A veces el médico no pide examen de imagen, no dice, doctor, pero usted no me pide una radiografía, doctor, pero usted no me pide una ecografía, sí, o sea, ¿por qué no te la pide? Porque él ya concluyó tan solo con la historia clínica basada en la anamnesis, en las preguntas y en el examen físico, qué patología uno tiene. Y ya no es necesario sacar un examen de imagen que lo va a confirmar porque ya es un 90% de que está confirmado, ¿no? Entonces, tampoco es mal utilizar estos exámenes de imágenes, ¿no? Entonces, solamente escuchando y haciendo el examen físico, una tiene un diagnóstico más o menos adecuado, ¿no? Y un diagnóstico acertado, ¿no? Eh,
el examen de imágenes pues confirma lo que uno ya pensó, ¿no? Si uno tiene una duda, ¿no? Dice, podría ser un abdomen agudo quirúrgico, ¿no? Podría ser una apendicitis. En mujer, por ejemplo, en las mujeres es un poco más complejo porque en esa zona donde va el apéndice también está, también tienen los ovarios, ¿no? Y a veces hay patología ovárica, ¿no? Entonces ahí los médicos entran en duda, puede ser una patología ovárica o puede ser una patología de tipo... de tipo de apéndice, ¿no? Apendicitis, ¿no? Entonces, pide primero un examen de laboratorio, ¿no? Los exámenes de laboratorio todavía no confirman, bueno, no confirman ninguno de los dos, entonces ya solicito un examen de imagen, ¿no? Una ecografía. Bien, muchas gracias por ver nuestro curso. A continuación vamos a brindarte detalles para obtener tu certificado, ya sea digital o físico, acompañado también de los materiales del curso que acabas de ver. Bien, para ello es importante que te puedas comunicar vía WhatsApp, ¿ok? Vía WhatsApp al 951-428-884 o también al 930-627-791 vía WhatsApp. Y nuestros asesores te estarán brindando toda la información correspondiente y los pasos a seguir para obtener tu certificado aquí en Perú. Y también recuerda, estamos certificando aquí en Latinoamérica también, si estás fuera de Perú, como en México, Ecuador, Colombia, Panamá, República Dominicana y otros países también puedes certificarte escribiéndonos delante de los números que estamos apreciando en pantalla con el prefijo más 51. ¿Ya? Bien, por otro lado, también mencionarte que tenemos los medios de pagos disponibles para Perú, los que estamos apreciando en pantalla, los principales bancos y aplicativos también. Y para los pagos internacionales contamos con Western Union y PayPal para la adquisición de tu curso, los materiales y tu certificado. Bien, sobre el certificado tienes dos opciones. Puedes obtener la certificación en la modalidad digital o también el certificado en la modalidad en físico. Recordando que el certificado digital te va a llegar a tu correo con todos los materiales en alta resolución y con el código QR también para que puedas validar en nuestro sistema tu certificado. El certificado físico se envía por encomienda hasta tu ciudad. Previamente también los beneficios antes mencionados del certificado digital también te van a llegar, ¿no? Acompañado del documento original, el cual se te va a enviar por encomienda. Ya trabajando más de 4 años, estamos certificando a miles de profesionales aquí en Perú y también en Latinoamérica, ya en los diferentes cursos que estamos ofreciendo. Sobre el certificado físico, acotarte también que estamos haciendo los envíos a nivel nacional a todos los departamentos, válido para Perú y para todas las ciudades, a través de Cruz del Sur, a través de Olva Courier, ¿no? Los envíos se vienen realizando de manera diaria sobre el certificado físico, ¿ok? Bien, muchas gracias. Esa es la información respecto a la certificación. Ya ahí están los números una vez más para que puedas comunicarte vía WhatsApp para poder adquirir tu curso completo, los materiales también descargables y por supuesto tu certificado digital o físico. Antes de ello, invitarte a nuestra página web, ¿no? Directamente puedes ingresar en tu barra de navegación www.encap.edu.pe, todo en minúscula, todo corrido, sin espacio, para que puedas ingresar de manera correcta a nuestra página web y ver nuestro catálogo de cursos en las diferentes áreas. Ahí tienes también los convenios, de igual manera nuestros números oficiales permitidos y tenemos los cursos, diplomas y diplomas de especialización en las diferentes áreas, en las diferentes categorías: ambiental, arquitectura, construcción, contabilidad, comercio exterior, derecho, gestión pública, idiomas, ingeniería, minería, obras, pedagogía, recursos humanos, salud, seguridad y también la parte eléctrica. Ahí vas a poder encontrar todos los cursos, los temarios. Simplemente tienes que darle clic al curso de tu interés. Recuerda que tenemos un catálogo amplio de cursos con los diferentes docentes que contamos en nuestra institución. Bien, para encontrar también tu curso mucho más rápido, en la parte superior tienes un buscador. Puedes ingresar la palabra o frase del curso de tu interés y el sistema te estará dando los resultados de los diferentes cursos para que puedas seguir con la capacitación, puedas certificarte y puedas tener mejores oportunidades laborales también. Bien, entonces
Gracias, ahí está toda la información respecto a la certificación. Proyectamos una vez más en pantalla nuestros números oficiales de nuestra institución en CAP, ¿no? 951-428-884 o el 930-627-791. Estamos certificando aquí en Perú y también en Latinoamérica para los otros países cercanos a Perú.